Como ya era normal últimamente, el joven cónsul, Octavio César, se encontraba en un estado de salud muy delicado, en donde sus gemidos de dolor ante un cuerpo que ya no podía mantenerlo, se hacían escuchar por toda la habitación del heredero de Julio César. Desde hace ahora casi un año, poco después de que su hija Julia hubiese nacido, el futuro emperador se encontraba en un estado de debilidad extrema, con una fiebre constante que nunca acababa y que lo dejó completamente discapacitado. Octavio jamás fue conocido por su gran estado de salud, pero había que admitir que esta vez, su condición era mucho peor que en cualquier otra ocasión en la que ese se había enfermado en su vida. Tras casi un año desde que esa crisis empezó, que lo dejó incapaz de realizar su trabajo de cónsul y de estabilizar su control sobre las fronteras de la República que se habían dividido entre él y Marco Antonio, las chances de verlo sobrevivir y recuperarse de su condición actual se volvían cada día más mínimas, con muchos fieles suyos comenzando a considerar la posibilidad de que tal vez lo más humano sería de abreviar el sufrimiento del joven cónsul y de finalmente dejarle descansar con los mismos dioses. Sin embargo, poco después de que esa duda emergió en los aliados más fieles de Octavio, ese último, el día de su cumpleaños, finalmente despertaría de su letargia que había durado tanto tiempo, y de golpe, ese se había curado completamente. Ese estaba totalmente recuperado. Era sin duda alguna un regreso espectacular, digno de los dioses. Octavio enseguida se sorprendió de sentir que su cuerpo estaba totalmente recuperado, que ese ya no sentía ningún dolor, ni ningún problema respiratorio como los había tenido durante toda su vida. Simplemente, aunque ese hubiese estado tumbado en la cama durante un año, jamás en su vida se había sentido tan bien, tan perfecto. Todos, incluido Octavio, lo interpretarían como una señal divina, que el mismo Júpiter insufló nuevamente la vitalidad en él, para cumplir con su rol en este mundo, y de salvar y restablecer el orden en la República Romana, sintiéndose más motivado que nunca tras ese espectacular regreso. Lejos de saberlo, en esta realidad, Octavio sucumbió ante un virus único y exclusivamente existente en su organismo, un virus que le otorgó la inmortalidad. Por ahora Octavio no se dio cuenta de ello, pero con el paso del tiempo, se dará cuenta de que tal vez, ese, había de verdad ascendido al estatus de divinidad, prometiéndole así un futuro glorioso y una pax romana todavía más próspera al pueblo romano. A pesar de su milagrosa recuperación y de la extrañeza provocada por su nueva vitalidad y ausencia de problemas de salud, realmente, el transcurso inicial de Octavio, para convertirse en el futuro primer emperador de los romanos, no cambiaría en casi nada, excepto en tal vez que al ver que ya no necesitaba descansar tanto, dormiría menos, siendo más efectivo para administrar su control sobre la República. Eventualmente, ese conseguiría derrotar todos los intentos de ataques frontales de Marco Antonio, apoyado por Cleopatra, con esos dos totalmente derrotados, terminando por suicidarse, tal cual como en la historia original. A partir de ahí, Egipto sería incorporado totalmente a la República Romana, y pocos años después, a sus 36 años, Octavio obtendría el título de Augusto, y de primer ciudadano de Roma, y aunque no abiertamente dicho para mantener las apariencias, la República había terminado, y el Imperio Romano había nacido. Durante sus primeros años como emperador, la conducta y objetivos de estabilizar y asegurar sus fronteras serían las mismas que en la historia original, aunque de forma mucho más proactiva y eficiente, al ese haber perdido la necesidad de dormir y tener una vitalidad como jamás había tenido antes, ya era evidente que llegando a sus 40 años, algo no iba bien. Ese, además de seguir viéndose como en sus mejores años, también seguía teniendo el mismo aguante y resistencia al esfuerzo que en su juventud, puede que incluso más con el extraño hecho de no necesitar dormir, excepto para descansar la mente, más, no el cuerpo. Augusto empezaría a tener mucha confianza sobre su persona, demasiado, ya empezando a aceptar la realización de que tal vez sí que se había vuelto inmortal de verdad. Eso le daría una arrogancia bastante peligrosa sobre su seguridad en el campo de batalla, siendo mucho más proactivo en la protección de sus fronteras ante los bárbaros, pero eventualmente ese iba a tarde o temprano recibir una herida que podría ser mortal, dándose cuenta que, a pesar de que es inmune al cansancio a los efectos del envejecimiento, no por ello era invencible, y que
que ese aún podía morir siendo asesinado por otro. Esa realización, sin importar en cuánto llegará, irónicamente, provocaría que Augusto, a pesar de su inmortalidad, empezaría a temer todavía más por su vida que antes de haber alcanzado la eternidad, empezando a aislarse del campo de batalla y empezando a gobernar y dirigir su imperio, delegándolo a generales más competentes que él, con el único propósito de preservar su vida, de lo mucho que apreciaba ser inmortal. Por lo que realmente, gran parte de lo que fue el reinado original de Augusto ocurriría de manera bastante similar a la historia original, con ese siendo más bien el excelente administrador y político que fue, que el semidios yendo a morir en el campo de batalla con sus soldados. Sin embargo, con el paso de los años, otro efecto secundario de esa prolongada juventud vendría a sumarse al resto de sus consecuencias, pues, mientras que él se mantenía en la flor de la juventud eterna, sus aliados, más fieles amigos y familia, empezaban uno a uno, en volverse primero muy mayores, para posteriormente morirse. Una de las pérdidas que más le marcó, y le hizo darse cuenta de lo duro que podrá ser a veces la inmortalidad, fue la muerte de su mejor amigo, su más fiel aliado de toda la vida, el cónsul Agripa, el cual murió a la edad de 51 años únicamente, pero que igual seguía siendo un golpe duro para el emperador, que ese, teniendo esa misma edad, seguía teniendo la misma apariencia y condición que tenían de joven. También, otro problema que Augusto tenía que empezar a manejar era el temperamento y comportamiento de depravada que tenía su hija, siendo todo un dolor de cabeza para el incluso emperador inmortal. Pero los años pasarían, y el ejército de Roma, hambriento para expandirse nuevamente, empezarían a organizar la planificación de la conquista de la Germania, la culminación de todos estos siglos de terror por los que los bárbaros germanos les hicieron pasar, y así, finalmente, asegurarse una seguridad total de las amenazas provenientes del norte. Desgraciadamente, aunque durante varios años todo parecía indicar que la conquista de Germania era un rotundo éxito, poco a poco, la ventaja de los romanos se tornaría a favor de los germanos, debido a un general traidor que había entre ellos, uno conocido como Cayo Julio Arminio, el cual era un germano de origen, que fue capturado y llevado de niño a Roma, para ser educado como todo un verdadero romano, para que así, un día, ese pudiese ayudar a los romanos a conquistar sus tierras de origen. Aunque Arminio al inicio estaba del lado de Roma, poco a poco, al conocer más y más a su gente de origen, empezó a tener un sentimiento de lealtad más hacia sus orígenes que a su cultura de adoptación, empezando a actuar como un agente doble en esta conquista, y al conocer a la perfección los planes y las estrategias de los romanos, eso le permitiría junto con sus hermanos germanos, de derrotar, aplastar y repeler completamente a los romanos, de conquistar Germania, perdiendo una cantidad de hombres indescriptibles y destruyendo una legión que nunca jamás fue reconstruida posteriormente. Esos mismos eventos ocurrirían exactamente igual que en la historia original, y para cuando Augusto se había enterado de lo sucedido en su palacio en Roma, ese explotó en una rabia y berrinche indescriptible, una rabia que le hizo golpearse la cabeza múltiples veces sobre un muro, hasta que finalmente consiguió canalizar su ira y decidió retomar el control de la situación en sus manos, y por primera vez desde hacía décadas, el emperador, ahora con la edad de 72 años, decidiría él mismo viajar a Germania, crucificar al maldito de Arminio y de una vez por todas erradicar la amenaza germánica, aunque todos esos bárbaros tengan que desaparecer hasta el último. Augusto no había tenido una aparición pública en años, y muchos dudaban de si incluso ese seguía con vida, pero al ver a ese anciano de la tercera edad, luciendo tan joven, energético y fuerte, todo el ejército romano estaría impactado, y finalmente comprenderían que de verdad que su emperador se había convertido en un dios, pues simplemente era imposible negar que verse como él se veía a más de 70 años era algo natural o propio de un mortal. Con el tremendo respeto que su ejército tenía ahora para su emperador inmortal, todos marcharían hacia Germania, con Augusto dirigiendo su ejército de mano de hierro, con una rabia y sed de sangre indescriptible por los bárbaros germanos, y para el año 10 después de Cristo, Augusto había conseguido hacer lo que en su día, su tío abuelo Julio César hizo con los galos, es decir, exterminar la mitad de los germanos, y esclavizar a la mitad restante, con un porcentaje muy pequeño de tribus germánicas siendo todavía libres, al haberse rendido completamente hacia los romanos, y así, de una maldita vez por todas, Germania se volvería una provincia enteramente romana, protegiendo así, para los siglos siguientes, a los romanos de la amenaza nórdica. Ese despliegue de poder, intimidación y de vitalidad para un anciano, rápidamente se haría saber por todo el mundo conocido, con los partos, dirigidos por el recientemente nuevo rey Artabano II, prestando extrema atención sobre aquellas historias del emperador
romano inmortal, pues aunque décadas, ese rumor se había descartado como simple propaganda de su personalidad hacia su gente, poco a poco se volvía cada vez más difícil de negar que podía ser que ese emperador era de verdad inmortal como decían los rumores, y si de verdad ese era el caso, los partos estaban ahora en grave peligro, pues Augusto, con la confianza y autoestima recuperada, tras décadas de haberse quedado encerrado en su palacio del terror que le provocaba ser asesinado, ahora que se había librado de los germanos, tenía en su mira de tiro al siguiente objetivo de Roma, el más importante de todos sin duda alguna, la derrota y conquista de Partia. Augusto pasaría los siguientes años en Germania con sus hombres más capaces, organizando todos los aspectos necesarios al buen funcionamiento de esa nueva provincia, regalando tierras a sus soldados para que se instalen ahí y construyendo nuevas ciudades, acueductos, templos y demás. Sin embargo, un asunto urgente le obligaría a abandonar Germania y regresar a Italia, más precisamente en la región de Calabria, para visitar a su hija moribunda, llegada apenas a la edad de 53 años. A pesar de que padre e hija siempre tuvieron una relación terrible que le provocó varias veces un tremendo dolor de cabeza al emperador inmortal, al fin de cuentas, seguía siendo su hija, y esa deseaba volver a ver a su padre antes de morir. Incluso tras todo este tiempo, esa se seguía sin acostumbrarse a ver a su padre siendo tan joven como siempre lo fue desde que ella nació, mientras que ella ya ni era la sombra de lo que solía ser. Julia confesaría a su padre que siempre le tuvo rencor y le tenía envidia por su inmortalidad, y que fue en parte por esa razón que se comportó toda su vida de la forma que lo hizo, pero que ahora, estando cerca del final, entendía de que si los dioses lo habían elegido a él para ser inmortal y no ella o alguien más, era forzosamente por una buena razón, porque él era el elegido, el que iba a hacer que Roma sea de verdad el imperio eterno. Tras una emotiva despedida, Julia la mayor finalmente fallecería, y con ello, Augusto finalmente había perdido a todos los seres cercanos de su vida que estuvieron a su lado desde el inicio de su vida, confrontándolo finalmente a la vida de inmortal que iba a tener. Sin embargo, una consecuencia notable de la longevidad de Augusto y de su intervención en la conquista definitiva de Germania fue que Calígula, uno de sus protegidos, todavía tenía a su padre, el cual, tras la pérdida de la conquista de la Germania en la historia original, moriría pocos años después en Anatolia, cosa que aquí, con todos los cambios que la presencia de Augusto provocaron, no podía suceder, haciendo que tal vez el joven Calígula no pierda la cabeza y se vuelva loco al crecer, al tener a su figura paterna presente durante todo su proceso de crecimiento. También quedaba el problema de Tiberio, uno de los hijos de una de sus esposas que tuvo antes de casarse con Augusto, el cual era un caso muy complicado de manejar, con el cual se llevaba fatal, pero Augusto tenía que encontrar una forma de reconciliar a todos sus protegidos, pues ese sabía que todavía podía ser asesinado por uno de ellos si eran demasiado ambiciosos. A pesar de que Augusto hizo un esfuerzo monstruoso durante todo su reinado por hacer creer al pueblo romano de que ese, además de inmortal, era invencible, los rumores de la mortalidad física del emperador eran sabidos, aunque no comprobados por nadie del mundo romano y más allá. Sin embargo, claro que el círculo más privado y cercano a Augusto sabía perfectamente que ese solo era inmune al envejecimiento, mas no indestructible, y que podía ser herido y por lo tanto asesinado. Pero por el momento, nadie tenía en consideración la posibilidad de asesinar al emperador inmortal, pues ese se había vuelto la imagen misma del imperio romano, y todos sabían perfectamente que el bienestar y la seguridad del imperio dependía totalmente de la imagen y del aura de Augusto, y que matarlo para reclamar su posición significaría automáticamente una crisis de una escala nunca antes vista, que podría significar el final del imperio, aunque obviamente Augusto, siendo alguien muy inteligente y pragmático, también sabría eso, intentando averiguar qué era lo que podía hacer para solucionar esos problemas y calmar al menos durante un tiempo a los más ambiciosos y sedientos de poder que se encontraban alrededor de él. También, Augusto empezaba a ver que lo que más temía estaba ocurriendo, el imperio se estaba volviendo demasiado grande, demasiado como para poder administrarlo con la mayor eficiencia posible, y eso sería todavía más notable ahora que habían convertido gran parte de la Germania en una nueva provincia romana, pero por otra parte, la conquista formaba parte del espíritu romano, y detenerse en tan buen camino solo podría causar frustraciones políticas y militares, además de un estancamiento económico que pondría en
peligro la estabilidad del imperio y de la Pax Romana. Fue con toda esa situación y del eterno problema de los partos al este del imperio que Augusto llegaría a una idea, al menos temporal, para resolver esa dichosa administración tan complicada de un imperio tan grande, además de calmar las ansias de poder de Tiberio y de preparar el ascenso de Calígula cuando ese sea mayor. Augusto prepararía todo lo necesario para finalmente conquistar Partia y así recuperar todos los territorios que alguna vez Alejandro Magno conquistó. El símbolo era grande y poderoso, y tras varios años de preparación para reunir el ejército más grande jamás construido en toda la historia de Roma hasta ese entonces, Augusto se embarcaría en una gigantesca flota de varios barcos, y entre todos esos, lo equivalente a 20 legiones de romanos, listos para la mayor conquista de su historia, al lado de su emperador inmortal, del cual tenían un enorme respeto por ser el elegido de los dioses en los ojos de todo el pueblo romano. Y así, sin miedo a nada con su edad avanzada, el emperador de ahora 83 años, llegaría a las costas de la provincia de Siria junto a todo su ejército, y a partir de ahí caminarían hasta el largo río de Tigris, que posteriormente atravesarían, eliminando y destruyendo a absolutamente cualquier ejército parto, mandado hacia ellos con nula dificultad, dada la inmensidad del ejército romano, hasta que finalmente, tras varias semanas de viaje y de conquistas de las regiones más occidentales del imperio parto, Augusto con una gran parte de sus legiones, acompañado de Germánico y Tiberio, llegarían a la capital de Partia, Ctesifonte, en donde serían esperados y recibidos por un temeroso Artabano II, el cual, por primera vez, tendría que confrontar y manejar una invasión a gran escala, de un imperio equivalente al suyo en poder e importancia, puede que más, con el prestigio de tener a un emperador inmortal. Augusto y Artabano, ambos acompañados y protegidos por sus guardias personales, intercambiarían diplomáticamente sobre las negociaciones que se tenían que tomar. El emperador inmortal exigía de Artabano de rendirse completamente ante el poderío romano y de aceptarlo como su legítimo gobernante en sus tierras de Partia, y que a cambio mantendrá el control de la zona como gobernador de otra provincia más del imperio romano. Por supuesto, esas eran condiciones inaceptables para el rey parto, que ya de por sí se encontraba en una dificultad de legitimidad inmensa entre su gente, pero semejante humillación por parte de una potencia extranjera sería demasiado para el ego del rey parto, el cual no aguantaría el impulso de darle un tortazo a la cara de Augusto por semejante humillación e insulto a su posición. Con esa agresión directa hacia el emperador, siendo tomado como una inmensa ofensa a Roma, con los guardias de ambos gobernantes atacándose entre sí e intentando proteger a su rey y emperador respectivamente. Augusto sabía perfectamente que provocar de esa forma a Artabano solo podía terminar con ese explotando en ira de lo inestable y con la autoestima tan baja que tenía, pero era necesario que se dejara agredir por aquella excusa de rey parto para tener una justificación entre comillas más creíble para la conquista de Partia que simplemente el de reproducir el legado y éxito de Alejandro Magno. En el altercado que siguió entre los guardias personales de Augusto y Artabano II, los romanos destruyeron y masacraron completamente a los guardias partos, capturando y poniendo en una jaula al rey Artabano, quien humillado por semejante derrota, había perdido ahora toda legitimidad como rey parto. A partir de ahí, una guerra brutal con los demás dirigentes del vasto imperio parto iniciaría, con Augusto asentando su legitimidad en esas tierras, al atestiguar de su inmortalidad regalada por los dioses, como de la humillación que era para todos los partos, de verlo viajar por todo el imperio tirando de una jaula movible en la que se encontraba Artabano II en el interior. La conquista sería larga y tediosa, y para nada fácil para los romanos en un territorio tan hostil como el desierto del Medio Oriente, pero al final, tras una devastadora conquista que duró 17 años, Partia había caído, y fue finalmente conquistada y convertida en provincia por los romanos, justo a tiempo, para que Augusto celebrara 100º cumpleaños, con ese, siendo ahora el incontestable hombre más poderoso que la tierra jamás haya visto, y habiendo así superado la leyenda del propio Alejandro Magno. Ahora que Augusto era el maestro incontestable de la mayor parte del mundo civilizado conocido, era tiempo de poner en aplicación su plan, pues obviamente, si ese ya de por sí opinaba que su imperio ya era demasiado grande antes de la conquista de Partia, con ahora aquellas tierras anexadas al imperio, ese sentimiento se encontraría amplificado enormemente. Pero todo eso formaba parte del plan de Augusto. Para empezar, la conquista de Partia era una forma de asegurarse la aniquilación total del peor enemigo de Roma y de su mayor
mayor amenaza posible en un futuro. Segundo, el acceso completamente abierto e ilimitado con Asia, pero más importante, el aseguramiento de la paz entre sus protegidos más ambiciosos de poder, y de evitar un intento de asesinato hacia su persona al dividir el imperio en tres partes distintas. Augusto controlaría absolutamente todo el imperio al oeste, incluso sacrificando sus posesiones personales en Egipto, si eso era necesario para mantener la paz y el equilibrio de poder. Al este, esa parte sería controlada por Tiberio, y al extremo este, lo que era antes Partia, sería controlado por el hijo de Germánico, Calígula, el cual en esta realidad, al haber crecido con la educación y cariño de su padre, ese tendría un estado mental y emocional más estable, siendo alguien que a pesar de tener cierto carácter, era mucho más razonable, calmado y sabio que en la historia original. Y así, con el imperio repartido equitativamente, el problema del tamaño inmenso de aquel ya no era realmente una prioridad, al menos por el momento, aunque claro, Augusto seguía siendo el referente absoluto de Roma, y todos los emperadores de las otras partes del imperio tenían que rendirle tributo a pesar de todo. Al fin de cuentas, era el emperador inmortal. Poco después, con esa nueva administración implementada, y confiados del destino glorioso y eterno del imperio como tal, el ahora Imperio Romano de Occidente dirigido por Augusto iniciaría su campaña de conquista de Gran Bretaña, más o menos en el mismo momento que en la historia original, simplemente porque todas las circunstancias eran favorables a que eso ocurriese en ese momento, todavía más en esta realidad con todo lo que el imperio había logrado gracias a Augusto, y de los recursos conseguidos en Germania y en otras partes nuevas del imperio. Con una administración más competente, más minuciosa y preparada, la isla británica podría ser conquistada en su totalidad, incluyendo el extremo norte, mucho antes que en la historia original, con apenas unos años siendo suficientes para esa conquista. Augusto era ahora probablemente el hombre más viejo que jamás haya existido en la Tierra, y era admirado, como temido, como respetado, pero no un respeto por su posición, sino un respeto más profundo, más paternal, el respeto y la legitimidad de la antigüedad, con su edad representando la sabiduría y conocimiento, pues literalmente, Augusto era como una cápsula temporal que podías consultar para preguntarle sobre cómo solía ser la vida un siglo atrás, y tener una mejor perspectiva de cómo el pueblo romano había avanzado desde los tiempos de la República y de su tío abuelo Julio César. Un efecto secundario de su inmortalidad era también de al estar siempre en un estado de juventud permanente, su cerebro jamás llegaría a maduración, y por lo tanto, su plasticidad cerebral le seguía permitiéndose de adaptarse y aprender nuevas cosas a una velocidad impresionante, como si todavía se tratase del cerebro de un niño o adolescente, permitiéndole desarrollar su inteligencia y habilidades en campos que eran totalmente desconocidos previamente, adquiriendo una cantidad de conocimientos dignas de un supergenio. Pero evidentemente, su posición como emperador, como servidor de la gloria de Roma, le impulsaban a interesarse en campos científicos que podrían beneficiar tecnológicamente al imperio, pues desde hacía un tiempo, con la población total del imperio dividido en tres, siendo de un total de 100 millones, la comida hacía falta a veces, e incluso con el increíble comercio con Asia, que se había desarrollado desde la conquista de Partia, ciertas crisis de hambrunas se volvían cada vez más habitual en ciertas regiones del imperio, algo que podría causar un problema a largo plazo para la economía del imperio, siendo algo que Augusto había entendido totalmente. También se encontraba el problema de las gigantescas distancias que se tenía que atravesar de un lado al otro del imperio, con incluso el barco, pudiendo tardar meses en llegar a un punto al otro del imperio, limitando y estancando las posibilidades que se tenía con el comercio con Asia. Fue ahí que al investigar sobre nuevas formas de arquitectura naval y de tecnologías para reforzar los barcos y hacerlos más capaces de viajar largas distancias en menos tiempo, que ese se toparía en los enormes accesos de manuscritos que tenía acceso como emperador, sobre los trabajos de un tal Herón de Alejandría, un ingeniero que había trabajado sobre supuestos prototipos de máquinas que podían usar la fuerza del aire para mover objetos a velocidad dignas de Mercurio, al menos según el entendimiento limitado de Augusto de lo que era el motor a vapor en realidad, como de también de crear literalmente máquinas vivientes que podían llorar sangre o cerrar puertas con el solo pensamiento, aunque Augusto sospechaba de que había una parte de todas esas historias que no podía ser cierta para nada, siendo el hombre pragmático que era, pero bueno, también era el primer humano de la historia en ser inmortal, por lo que no era nadie para juzgar de lo imposible de ciertas cosas. Interesado por conocer al ingeniero, Augusto viajaría a Alejandría, la nueva capital del Imperio Romano del Este, que había cambiado mucho desde la última vez que Augusto la había visto, siendo una ciudad extremadamente
extremadamente limpia, avanzada y modernizada para estándares de la época, en donde el comercio y los intercambios intelectuales eran abundantes ahí. Con el paso de los años, Tiberio terminaría por morir obviamente, incluso si ese hubiese vivido mucho más tiempo que en la historia original, y entre bodas y nuevos herederos nacidos de esas bodas organizadas, nuevas dinastías de aristócratas propios a la cultura de cada parte del imperio serían seleccionados para ser los nuevos emperadores de aquellas partes del imperio, siendo impredecible imaginar a qué se parecían esas dinastías, pero con la palabra suprema estando entre las manos de Augusto, no cabía la menor duda que esos nuevos emperadores eran lo mejor de lo mejor que la cultura greco-romana podía ofrecer, y esa visita de Augusto en la magnífica Alejandría era un testimonio de ello. Una vez llegado a la ciudad fundada por Alejandro Magno, Augusto exigió enseguida de conocer en persona a Herón de Alejandría, con ese último presentándose ante el emperador inmortal con las mayores de las reverencias, sintiéndose profundamente honrado de que el hombre más viejo del mundo quisiera conocerlo a él y a sus trabajos. Y así, en las siguientes semanas, ambos hombres aprenderían a conocerse más de cerca, con Herón presentándole absolutamente todos sus trabajos y explicándole con mucha atención y cuidado cómo funcionaban, pero lejos de ser una mente solo fijada en la política, al menos, ya no, Augusto, con su cerebro inmortal que se seguía adaptando infinitamente, tenía ahora la capacidad intelectual de un supergenio, pudiendo comprender y aprender muy rápidamente de los trabajos de Herón, estando evidentemente muy impresionado, en especial por el eolípila, una forma de motor primitivo que usaba la fuerza del vapor para potenciar un giro de aquella esfera a velocidades vertiginosas, que dejaría sin palabras a Augusto. Ambos genios discutieron mucho tiempo sobre el porqué del interés de Augusto por sus trabajos, con ese, explicándole todas sus preocupaciones para la prosperidad del pueblo romano y de la necesidad de modernizarse y encontrar nuevas capacidades para intercambiar y comerciar con Asia y el resto del mundo mucho más rápidamente de lo que un barco actualmente lo podía hacer, preguntándole a Herón de si pensaba que era posible implementar esa capacidad y potencia de empuje del vapor en cosas como barcos, pues si ese era el caso, no cabía la duda de que las flotas romanas podrían viajar mucho más rápidamente de lo que podían en esos momentos. Y así pasarían los años, con Augusto primero invirtiendo una cantidad de dinero monumental para las investigaciones e experimentos del ingeniero Herón, y eventualmente, cuando ese fallecería alrededor del año 70 después de Cristo, sus alumnos y seguidores más fieles del ingeniero seguirían con su trabajo y legado, con Augusto invirtiendo en ellos a partir de ahí, pero también los otros emperadores del momento, además de patricios extremadamente ricos, impulsando la cultura de la innovación a niveles nunca antes visto, extendiéndose mucho más allá que en Alejandría. Eventualmente, nuevas técnicas para mejorar y acelerar el proceso de la producción agrícola se descubrirían también, con nuevas formas de irrigación, permitiendo cultivos más amplios de verduras y frutas. Gracias a ello, poco a poco, la población romana sufría menos de epidemias de hambrunas, y poco a poco, las experimentaciones con barcos movidos por motores a vapor se volvían más exitosos y prometedores, haciendo que poco a poco, el Imperio Romano en sus tres facciones empezará su revolución industrial. Por supuesto, en esos años las conquistas no abandonarían el espíritu romano, decidido a civilizar el mundo entero si era posible, en especial ahora, con las nuevas necesidades en recursos que necesitaban, como las minas de carbón. Fue así que, por ejemplo, en el Imperio del Oeste, Augusto organizaría la conquista de Irlanda, que en aquel entonces era conocida como Hibernia, y también se adentraría todavía más en las regiones no exploradas de Germania, e incluso conquistando los pueblos de Dinamarca, iniciando así una nueva ruta marítima nórdica para el comercio con los pueblos del norte, que serán algún día conocidos como los vikingos. Más al este, el emperador del momento conquistaría y destruiría completamente al reino de Dacia también, y de paso, recolectando una cantidad de oro brutal debido a las minas de oros que había en esa región, permitiendo poder invertir todavía más en nuevas innovaciones tecnológicas, mientras que al extremo este, la romana Partia, aunque sin tener conquistas muy significativas, sí que traerían consigo una innovación que permitiría facilitar las matemáticas romanas enormemente, el sistema numérico indio, con el cual se podría crear cálculos mucho más complejos más rápidamente, una vez que todos los ingenieros, matemáticos y grandes mentes del mundo greco-romano los implementarán, y así, para lo que era el año 117 después de Cristo, en lo que en la historia original fue conocido como el apogeo de Roma, con el emperador Trajano, emperador que obviamente no puede nacer en esa realidad con tantos acontecimientos habiendo cambiado, pero eso no importaba.
avanzaba. Roma era poderosa, prestigiosa, rica, hermosa y sobre todo avanzada. Poco a poco, los antiguos barcos eran reemplazados con barcos empujados a la vapor, facilitando enormemente los largos viajes y el comercio con Asia, con el mundo greco-romano, poco a poco entendiendo cada vez mejor el mapa del mundo como lo era verdaderamente, aunque aún quedaba mucho por descubrir sin duda. Augusto, ahora con la edad de 180 años, se había vuelto un genio de capacidades inconmensurables, teniendo ahora varias gorras: emperador, político, historiador, astrónomo, matemático, ingeniero, arquitecto y demás. Simplemente, la plasticidad eterna de su cerebro le permitía no tener límites en lo que se podía especializar, siendo para esas alturas prácticamente el arquitecto literalmente de todo el imperio. Con el paso del tiempo, Augusto abandonó completamente sus relaciones íntimas y círculo de amistades cercanas, al aceptar finalmente su lado más divino, y sabiendo que encariñarse con personas solo le traerán dolor y pena, al todos morir mientras ese seguirá existiendo para toda la eternidad, pero el centrarse plenamente en su trabajo, en la tarea de llevar a Roma a nuevas alturas cada vez más impresionantes, de siempre impulsarla hacia la grandeza, eso sería una labor muy satisfactorio, que le traería la paz necesaria para aguantar el desgaste mental de haber vivido tanto tiempo, pues, a pesar de todo lo que habían logrado, aún quedaba mucho por hacer, dándole la seguridad que el trabajo por hacer de Roma el imperio eterno jamás terminará, y que por lo tanto, su trabajo jamás acabará, y que el pueblo romano siempre lo necesitará para hacer las cosas aún mejor que antes, prometiéndose a sí mismo el desafío de que la Pax Romana sea verdaderamente eterna. Hola a todos, aquí la voz detrás del canal de Imperator Caloguerrus. Espero que os haya gustado este video y el experimento de al menos intentar contar la historia de cómo le iría al Imperio Romano si su primer emperador era inmortal. Y aunque no prometo absolutamente nada, si este video tiene mucho éxito, no niego la posibilidad de continuar esta historia alternativa con una segunda parte. En todo caso, gracias por haber visto el video hasta el final, no olviden suscribirse, darle like al video, activar la campanita y un enorme agradecimiento a todos los miembros del canal, los cuales podrán ver los vídeos varios días antes de su estreno. Y nada, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.